Bueno, ¿cómo están? Esta es otra edición de pequeñas reseñas literarias. En este caso les traigo otra novela, esta que ven aquí, que se llama El Traductor y cuyo autor es Salvador Benesdra, un escritor que solamente llegó a escribir, argentino, que solamente llegó a escribir una novela, esta, y un libro, un segundo libro, que es como una ironía, un libro de autoayuda, eh, porque a poco de haber terminado de escribir ese segundo libro, se terminó suicidando con creo que tan solo 46 años. Una personalidad muy torturada, siempre al borde del quiebre psiquiátrico, que nos ha entregado esta novela que es maravillosa, pero profundamente oscura, muy rica, por la naturaleza del personaje que la protagoniza, eh, que tiene como apellido Sevi, un apellido judío, porque Salvador Benesdra era judío de ascendencia sefardí. Recuerden que los sefardíes son los judíos que se habían asentado en el reino de España y que fueron expulsados por los reyes católicos allá por el 1490 y algo. Eh, es muy interesante porque la novela se llama El Traductor y Salvador Benesdra era traductor. Es decir, el personaje de Sevi claramente es el alter ego del propio Salvador. Salvador era un hombre muy culto, sabía 7 idiomas y él había hecho de traductor en muchas editoriales, entre ellas la de Página 12. Él fue trabajador de Página 12, diario progresista de la Argentina, por si hay alguno que no sé, que ocasionalmente escucha y que no es del país, de Argentina. Página 12, un diario progresista, lo despide en la década del 90 como despidió a muchos trabajadores. Eh, y es muy interesante esto porque la traducción es todo un concepto dentro de lo complejo que es el lenguaje. Hay muchas teorías sobre el lenguaje, muchos entendemos que el lenguaje en realidad no aporta tanto a la comunicación, sino más bien a la confusión. No hay nada más lábil y más propenso a la confusión que el lenguaje. Sin ir más lejos, seguramente cualquiera de estas cosas que yo puedo estar diciendo ahora, con una clara intención de mi parte, no les va a llegar a ustedes de la misma manera. Eh, es decir, el lenguaje es eso, siempre es inacabado. Entonces la traducción eh, hace, digamos, una especie de anclaje en esa cualidad del lenguaje. Es muy difícil poder dar cuenta de lo que dice el otro en otra lengua, eh, con sus sentidos profundos, con su historia y demás. Entonces es un trabajo realmente muy arduo y muy ruin también. Talleyrand, el famoso canciller, decía que el lenguaje es un don que Dios dio al hombre para que con él oculte su pensamiento. Digamos, esto da cuenta de esta cosa de confusión que plantea la lengua. Bueno, la torsión de esta cuestión está acá muy presente, pero es una novela muy oscura porque está el, el personaje de Sevi, que es un traductor, es un hombre de izquierda, como lo era Salvador. Salvador había sido, si mal no recuerdo, militante del Partido Obrero, o sea que él militaba en el trotskismo argentino, había sido delegado gremial, etcétera, etcétera. Eh, Ese personaje se encuentra en la novela con una joven salteña adventista, es decir, ultra religiosa. Creo que la iglesia adventista es la de los últimos días. Seguramente han visto alguna vez caminando por sus barrios alguna iglesia que dice Jesús de los últimos días. Bueno, son los adventistas. Entonces es una combinación rara, extraña, pero esas cosas suelen suceder. Finalmente eran como dos almas que se complementaron, pero se complementaron para descender juntos en algún punto. Eh,
hay una carga erótica muy, muy pesada en esta novela porque por la trama, la joven adventista termina prostituyéndose y él asistiendo a su prostitución de manera voyeur, digamos conservador, además con la nota de que la mujer adventista no podía superar su frigidez. Bueno, hay todo un descenso muy, muy marcado, pero en el medio todo un cuestionamiento. Recuerden que esta novela, no recuerden porque no se los dije en realidad, la primera edición, tiene solo 2 ediciones, la primera edición original es del 98 y esto está situado en la década de los 90, la caída del muro, un mundo bipolar que se disuelve, que queda unipolar, la irrupción brutal del neoliberalismo, aquí representada en los 2 gobiernos de Carlos Menem, con el cierre de casi toda la industria parada y una masa de trabajadores despedidos que pasaron a ser cuentapropistas precarios, en remiseros, kiosqueros, maxi kiosqueros, repartidores, etcétera, etcétera. Es ahí, en esa época que fue muy dura, salvo para aquellos que pertenecían al capital financiero, pero para el mundo del trabajo fue durísima. Era un mundo que se derrumbaba, como hablábamos la otra vez. Ese mundo que parecía tan sólido se terminó desvaneciendo en el aire. Y la novela de Benedra está ahí enclavada. Entonces aparece toda esa gama de cuestiones. El porqué del encuentro entre un militante trotskista muy comprometido con la actividad gremial y una joven del interior profundo, adventista. Bueno, eso lo verán ustedes, quienes se animen a abordar esta novela, que insisto, es una novela muy dura, muy intensa, pero este hombre claramente era un hombre muy formado, entonces entrega cosas muy interesantes. Y además, por ejemplo, pone en boca de Sevi, que es su boca, una crítica muy dura del estructuralismo, del que hablamos en la edición anterior de la reseña, cuando hablamos de la novela del francés de Binet. Él dice que el estructuralismo era una farsa de puro lenguaje. Bueno, yo no coincido con eso, muchos no coincidimos con eso, porque además entendemos que el marxismo, donde yo en mi juventud me he formado, el marxismo en sí mismo es un estructuralismo. Hay un gran marxista polaco, Adam Schaff, que escribe un libro que se llama Marxismo y Estructuralismo. Pero bueno, justamente esto es lo que lo hace recontra interesante. El final de este hombre, insisto, despedido de Página 12, diario progresista, pero que adoptó medidas de extrema neoliberalidad con sus trabajadores en aquel entonces, terminó arrojándose por la ventana y murió así, totalmente devastado y alienado. Bueno, no los voy a entretener más con esto, vuelvo a vuelvo a decir que en las novelas siempre es interesante tener un poco de contexto. Bueno, sin contexto casi no podemos leer ni Los Tres Chanchitos, esa es la verdad. Porque bueno, este hombre habla de algunas cuestiones políticas, habla del marxismo, habla, en fin, de las cuestiones gremiales, en fin. No son, digamos, novelas para principiantes. De todos modos, el curioso, yo cuando tenía 18, 19, 20 años, entendía muy poco. Y tenía 20 años, no era un nene de 12 o 13. Y bueno, algunos libros los agarraba y los dejaba, los volví a abordar y me atrapaban. Otros los he tenido que encarar 3, 4 o hasta 5 veces, como el Ulises de Joyce. Entonces, bueno, yo qué sé, ¿qué les puedo decir? Anímense. Es un libro nacional, no sé hoy cuánto puede salir. Eterna Cadencia, es una linda editorial, tiene buenos títulos. Es grandota, pero se lee muy bien, la verdad. Así que bueno, les dejo esta humilde recomendación para el grupete de poquitos que nos encontramos acá. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Un abrazo a todos.